Les envío un cordial saludo, soy el doctor Pablo Guzmán y hoy seguimos avanzando en el desarrollo de este curso. Hoy analizaremos las acumulaciones intracelulares, también llamadas paratrofias en algunos textos. En este esquema observamos en qué consiste este fenómeno. Si sobre una célula normal actúa una noxa, esta presentará una alteración metabólica inicial y luego una alteración morfológica. Si el daño es grave, la célula pasa el punto de no retorno, representado por la línea punteada, y entra en una fase de necrosis. Pero si el daño no es grave y la célula se puede recuperar, se produce una paratrofia, en la cual la célula puede tener tres vías. Una de ellas es volver a la normalidad. La segunda opción es mantenerse para siempre en su estado de paratrofia. Y un tercer camino, si la célula es incapaz de recuperarse del daño, es entrar en fase de necrosis. ¿Qué sustancias pueden acumularse dentro de la célula? Bueno, pueden ser sustancias normales o sustancias anormales. Dentro de las primeras puede ser agua, proteínas, lípidos o carbohidratos. Las sustancias anormales pueden ser exógenas, es decir, venir del medio externo, por ejemplo, minerales o agentes infecciosos, o endógenas, por ejemplo, sustancias con síntesis o metabolismo anormal. Las acumulaciones intracelulares pueden ser transitorias o permanentes y generalmente se acumulan en el citoplasma, en organelos y más rara vez a nivel nuclear. Respecto de la patogenia, se plantean tres mecanismos. El primero de ellos es que se acumule una sustancia endógena con síntesis normal. Y puede ocurrir que el metabolismo esté alterado, como ocurre en los cambios grasos que se observan en el hepatocito. O también puede existir un déficit enzimático y la sustancia se acumula dentro de los lisosomas, como ocurre en la glucogenosis. Un segundo mecanismo patogénico consiste en que se acumula una sustancia endógena, esta vez anormal, que es producto de un gen mutado. Este gen mutado va a codificar una estructura que es nueva para el organismo, por lo tanto, este no va a tener la capacidad de transportarla ni metabolizarla, por lo tanto, se va a acumular. Y el tercer mecanismo patogénico esta vez está dado por una sustancia exógena que se deposita y acumula en el cuerpo producto de la ausencia de enzimas para degradar o incapacidad de transportar esta sustancia. Analicemos con un poco más de detalle las distintos tipos de sustancias normales que pueden acumularse en la célula, comenzando por el agua. La acumulación de agua es inespecífica al tipo de noxa que agrede a la célula. Vale decir, distintos tipos de noxa pueden provocar su acumulación y es signo de una manifestación precoz de daño celular. A nivel microscópico se identifican dos tipos, la tumefacción hidrópica y la degeneración vacuolar. Respecto a la tumefacción hidrópica, podríamos mencionar que es una alteración aguda y potencialmente reversible del metabolismo del agua. La patogenia se debe a una falla energética en la bomba de sodio-potasio, por lo tanto a la célula entra sodio y luego agua. Los órganos afectados son principalmente vísceras sólidas, en las cuales se aprecia un aumento de tamaño, disminución de la consistencia, palidez, y en la superficie de corte, la superficie es homogénea, de un aspecto turbio, de ahí el otro nombre que recibe esta alteración, tumefacción turbia. Y si el órgano tiene una cápsula, esta está a tensión. En la microscopía se observa agrandamiento celular, bordes poco nítidos y el citoplasma homogéneo, finamente granular y eosinófilo. La foto macroscópica nos muestra una sección laminar de hígado
que exhibe en la superficie de corte un aspecto turbio, es decir, con pérdida del patrón lobulillar habitual y además un aspecto húmedo, característico de una víscera con tumefacción hidrópica. Las microfotografías muestran una sección de hígado en el cual se observan hepatocitos con un aspecto tumefacto, citoplasma eosinófilo y finamente granular. En la otra fotografía se observan túbulos renales en las cuales las células poseen un citoplasma eosinófilo también finamente granular, y en este caso la tumefacción provoca que crezcan penachos hacia el lumen, el cual normalmente es redondeado, pero acá adquiere un contorno estrellado. La segunda variedad de acumulación de agua se denomina degeneración vacuolar. Vacuolar viene de la palabra vacuolus, que significa pequeño, vacío. En esta alteración, la patogenia se debe a acumulación de agua que provoca presencia de vacuolas citoplasmáticas ópticamente vacías. En esta alteración hay irreversibilidad, es decir, la célula va a caminar hacia la necrosis, producto de destrucción mitocondrial y del retículo endoplásmico. Una víscera que presente en sus células de generación vacuolar va a poseer un aspecto similar al de la tumefacción turbia, y en la microscopía se hace evidente la presencia de vacuolas que cuando son más pequeñas que el núcleo se denominan microvacuolar, cuando son más grandes que el núcleo se denominan macrovacuolar y del mismo tamaño del núcleo medio vacuolar. Microfotografía de riñón en el cual las células tubulares poseen sobre el núcleo presencia de vacuolas de tamaño pequeño ópticamente vacías. En las células también se puede acumular otra sustancia normal como son los hidratos de carbono, pero en este caso, a diferencia del agua, poseemos una tinción histoquímica para poder identificarla. Esta tinción se denomina ácido periódico de Schiff o PAS por sus siglas en inglés, y posee la característica que es sensible al tratamiento previo con diastasa. Una precaución particular es que estos tejidos que sospechosos de depósito de hidratos de carbono no debe usarse un fijador acuoso como la formalina, sino reemplazarlo por alcohol. Esta tinción de PAS tiñe el hidrato de carbono de un color magenta. Las microfotografías muestran dos secciones de un mismo tejido que posee depósitos de hidratos de carbono. La foto de la izquierda, sin tratamiento con diastasa, se ve claramente que se tiñó con ácido periódico de Schiff. La foto de la derecha, tratada previamente con diastasa, se observa que el colorante no tiñe el tejido. La acumulación de hidratos de carbono se puede observar en fenómenos normales como en células jóvenes o en cuadros patológicos como la anoxia. Además, se puede observar dentro del núcleo, formando vacuolas, como se ve en la microfotografía superior, que corresponde a hepatocitos. También se puede ver en fenómenos normales en los cuerpos amiláceos, que se ve en la microfotografía inferior y que representa áreas redondeadas eosinófilas en tejido nervioso. Y también ocurre en la nefropatía diabética y en los cuerpos de la fora de ciertas neuropatías degenerativas. La microfotografía de la izquierda muestra tejido renal en el cual los túbulos
han reabsorbido hidratos de carbono producto de una nefropatía diabética. Las células poseen citoplasma amplio, ópticamente vacío. Estas células adoptan un aspecto vegetaloideo y reciben el nombre propio de Armani-Ebstein. En la microfotografía de la derecha se observan conductos excretores de glándula sudorípara, en la cual se observan pequeños acúmulos Paz positivos ovoideos y corresponden a los cuerpos de la fora que se observan en la enfermedad del mismo nombre, que corresponde a una epilepsia mioclónica degenerativa. Un tercer tipo de sustancia normal que se acumula en la célula son las proteínas. De estas existen variedades simples y conjugadas. Las variedades simples están compuestas por una cadena de aminoácidos y de estas existen tipos fibrosos y globulosos, cuyos ejemplos son el colágeno y la albúmina respectivamente. Las variedades conjugadas tienen adosado un grupo no proteico y ejemplos de ellos son las glicoproteínas, las nucleoproteínas o los proteoglicanos. En la célula podemos encontrar depósitos de mucopolisacáridos ácidos, los cuales resultarán positivos para azul al cian, y también mucopolisacáridos neutros, los cuales son positivos para tinción de Paz, pero son resistentes al tratamiento con diastasa. Los mecanismos patogénicos generales para la acumulación de proteínas pueden estar dados por la reabsorción proteica renal, en el caso de las glomerulopatías filtradoras de proteínas. Puede estar dado por una producción excesiva con metabolismo disminuido, alteraciones del transporte intracelular y secreción proteica defectuosa con síntesis adecuada, acumulación de proteínas del citoesqueleto y agregación de proteínas anormales para las cuales el cuerpo no tiene mecanismos de metabolización. Hay distintos tipos de acumulación de proteína intracelular. Uno de ellos es la degeneración hialina, cuyos ejemplos son la degeneración gutular, la hialina de Mallory y los corpúsculos de Russell. También está la degeneración mucosa, la degeneración mucoide o basófila y las mucopolisacaridosis. En la degeneración hialina se observa acumulación intracelular de un material vítreo, eosinófilo, amorfo y homogéneo. En la fotografía de la izquierda se observa la degeneración gutular, que viene de la palabra gota, puesto que en este caso el glomérulo filtra proteínas y las células tubulares, en su afán de reabsorber, hacen que estas proteínas conformen pequeñas gotitas intracitoplasmáticas. El ejemplo de la derecha es la hialina de Mallory, en la cual a nivel hepático se acumulan en los hepatocitos nuevamente este material vítreo, eosinófilo y homogéneo, y representa distintas hepatopatías tanto infecciosas como inflamatorias. Un tercer ejemplo de la degeneración hialina está dado por los corpúsculos de Russell. En este caso, la acumulación intracelular ocurre en las células plasmáticas o plasmocitos, las cuales en focos inflamatorios crónicos como la tuberculosis o la osteomielitis comienzan a acumular en sus citoplasmas material vítreo, eosinófilo y amorfo, como el que se ve en las fotografías. El segundo tipo de acumulación de proteínas corresponde a la degeneración mucosa. En este caso se acumula en la célula mucopolisacáridos ácidos, los cuales tienen producción excesiva con
pérdida de capacidad de secreción celular, por lo tanto quedan retenidos en el citoplasma. En este caso, la célula que presenta estas alteraciones adquiere la forma de anillo de sello. El anillo de sello se observa en el recuadro superior derecho y es un tipo de anillo que en la parte superior es más ancha que la inferior y en la que se suele llevar alguna inscripción característica. Este tipo de célula se observa, por ejemplo, en cánceres de tipo epitelial, por ejemplo, el cáncer gástrico o el cáncer de colon. En esta fotografía se observa con mayor detalle las células en anillo de sello, las cuales presentan un citoplasma amplio ocupado por abundantes mucopolisacáridos ácidos, los cuales tiñen positivamente para azul-alcián. El núcleo está desplazado y deformado hacia la periferia, adoptando un aspecto semilunar. El tercer tipo de acumulación de proteínas corresponde a la degeneración basófila. En este caso, en el miocardio se disponen material basófilo amorfo alrededor del núcleo del miocito. Esto ocurre en distintos tipos de estados tóxicos. El depósito posee un tinte violáceo con tinción de hematoxilina eosina. La cuarta sustancia normal que puede acumularse en la célula corresponde a los lípidos. Los lípidos, según su composición, pueden adoptar distintos aspectos en la célula. Es así como en el hepatocito los triglicéridos adoptan un aspecto de macrovacuola. En el hepatocito también los triglicéridos y los ácidos grasos le confieren un aspecto espumoso. En los macrófagos, los ésteres de colesterol se disponen como microvesículas y una célula dañada presentará fosfolípidos a modo de estructuras concéntricas. Los cristales de colesterol se disponen como haces fusados, como se observa en la figura del centro. Así como existían tinciones especiales para carbohidratos y proteínas, para los lípidos disponemos del sudán o rojo escarlata, el cual tiñe los tejidos con lípidos de un color rojo anaranjado. Algunas precauciones que hay que tener con estos tejidos es que deben fijarse en formalina y no en alcohol, ya que éste remueve los lípidos. Una de las vísceras que se afecta de manera más frecuente e importante por el depósito de lípidos es el hígado, por lo tanto lo revisaremos con mayor detalle. Este fenómeno se denomina esteatosis hepática o hígado graso. En el esquema de la derecha podemos ver el proceso normal de metabolización de los lípidos. Estos llegan vía sanguínea, ya sea del tejido adiposo o de la dieta, de manera de ácido graso libre, los cuales ingresan al hepatocito y se pueden transformar en colesterol, fosfolípidos o triglicéridos. Una vez aquí, tienen dos vías. Una de ellas es que sean oxidados a acetilcoenzima A y cuerpos cetónicos o transformado en lipoproteínas mediante el acoplamiento con una apoproteína y de esta manera ser excretado al sinusoide hepático y así al plasma. Pues bien, ¿cómo puede entonces acumularse el lípido? Puede ocurrir un aumento de la oferta de lípidos, lo que ocurre, por ejemplo, en la obesidad. También puede haber aumento de la conversión de ácidos grasos a triglicéridos por hiperactividad enzimática, en el caso del consumo de alcohol. Puede ocurrir una disminución de oxidación de triglicéridos a cuerpos cetónicos, como ocurre en cuadros de anemia o de hipoxia. Puede ocurrir una disminución de proteínas transportadoras, como es el caso de la desnutrición,
o distintas toxinas pueden bloquear la excreción de lipoproteínas. Y por estos 5 mecanismos, el lípido se acumula en el hepatocito. Existen 3 mecanismos patogénicos que explican la esteatosis hepática. Uno de ellos es el saginativo, en el cual aumenta la oferta de lípidos hacia el hígado, lo que ocurre en la obesidad o inanición. El segundo tipo es el retentivo, en el cual el hepatocito carece de los insumos para metabolizar los lípidos, como glucosa o oxígeno, lo que se observa en la anemia crónica. Y el tercer grupo son los regresivos, en el cual una toxina provoca un daño en los complejos enzimáticos que degradan los lípidos. La esteatosis hepática adopta distinta morfología según el mecanismo patogénico que la produce. Así, cuando ésta se localiza en hepatocitos aislados, lo más probable es que sea debida a un mecanismo regresivo. Cuando ocurre en una distribución perilobulillar, lo que se observa en el esquema de la izquierda, generalmente apunta a mecanismos saginativos o regresivos, puesto que la sangre arterial viene cargada con lípidos o con alguna toxina respectivamente, y estas impactarán principalmente a nivel perilobulillar. Si el mecanismo es de tipo retentivo, probablemente la distribución será centrolobulillar, ya que el escaso oxígeno que viene por la sangre va a ser aprovechado por los hepatocitos perilobulillares. Entonces, los hepatocitos centrolobulillares carecerán de insumo para metabolizar el lípido, por lo cual éste se acumulará. Cuando la distribución es difusa, generalmente apunta a mecanismos retentivos. Las fotografías y esquemas refuerzan lo conversado en la diapositiva previa. La foto izquierda superior muestra una disposición perilobulillar de acumulación del lípido, y el esquema de la derecha superior quiere ilustrar que la vena centrolobulillar tendrá un color parduzco y estará rodeada por una trama amarillenta. En la fotografía izquierda inferior, la disposición del lípido es de tipo centrolobulillar, es decir, un presumible mecanismo retentivo, y en el esquema de la derecha inferior se observa que esta vez la vena centrolobulillar se identificará por un punto amarillento rodeado por una trama parduzca. El hígado graso puede poseer un gran tamaño, puede pesar de 2 a 6 kilos y, como se observa en la fotografía, adoptar un aspecto en silla de montar. Sus contornos son redondeados, de consistencia blanda y una tonalidad amarillento-anaranjada. En la fotografía de la derecha inferior se observa puntos parduzcos rodeados por una trama amarillenta, vale decir, una disposición perilobulillar que apunta a un probable mecanismo saginativo o regresivo. La microfotografía muestra un hígado graso en el cual los hepatocitos poseen en su citoplasma una vacuola de tamaño mediano y grande, ópticamente vacía. Los núcleos por lo general se encuentran desplazados y deformados. Otra víscera que puede afectarse por el depósito de lípidos es el corazón. En este caso se observan fascículos musculares con bandas amarillentas que corresponden al depósito de lípido, por lo que recibe el nombre de miocardio atigrado.
En la llamada nefrosis lipoidea, el lípido se acumula a nivel renal, más específicamente en la corteza y columnas de Bertin, las cuales adoptan una tonalidad amarillenta, como se observa en la foto de la izquierda inferior. La microfotografía de la derecha superior muestra con una letra G el glomérulo, el cual filtra el lípido, el cual es reabsorbido por las células tubulares a modo de pequeñas gotitas, las cuales están teñidas con sudán rojo. En la piel se puede acumular lípidos en forma de placas amarillentas, como se observa en la figura de la izquierda superior, que recibe el nombre de santelasmas. En la foto de la derecha se observa la epidermis hacia la parte superior y hacia la profundidad acúmulos de macrófagos espumosos cargados con lípidos. En la fotografía de la izquierda inferior se observa el mismo fenómeno, pero esta vez en mucosa gástrica, lo que se denomina xantoma. En la vesícula biliar también se puede observar depósitos de material lipídico, lo que se denomina colesterolosis vesicular. En la fotografía de la izquierda observamos la mucosa vesicular en un patrón reticular amarillento con un fondo verdoso. Las fotografías de la derecha muestran un depósito de macrófagos espumosos subepitelial. Finalmente, a modo de resumen, una tabla con los diagnósticos diferenciales de una célula con transformación medio o macrovacuolar. Las principales posibilidades son una alteración hidrópica, glucógeno, proteína o gota lipídica, con las características que acabamos de describir en la clase.